Noticias. Nissan Plus es un... Les agradecemos por su compañía. Tenemos más información, noticias importantes para compartir a esta hora de la mañana, porque las elecciones en nuestro país serían o se llevarían adelante en todo caso en el mes de agosto. Y vamos a ampliar esta información en contacto directo con la diputada Shirley Franco, que ya está con nosotros. Ella es diputada por Demócratas. Muy buenos días. Nicole Rosell de la revista El Día desde Santa Cruz la saluda, diputada. En primera instancia, ¿usted apoyaba que las elecciones sean en 90 días o en 120 días? Por favor. Muy buenos días, Nicole, y saludar a todos los bolivianos que nos acompañan. La posición que hemos mantenido desde el bloque parlamentario de oposición ha sido siempre respetar los plazos que ha planteado el Tribunal Supremo Electoral, porque ellos son un órgano independiente y son la autoridad llamada a regular todos los aspectos del calendario electoral. Lamentablemente en el Parlamento se ha aplicado el rodillo del movimiento al socialismo y ellos han aprobado adelantando la fecha de elección para que la votación se tenga que realizar en un plazo máximo hasta 90 días, lo que implicaría que los bolivianos hasta el 3 de agosto tengan que haber sido convocados a las urnas. A nosotros esto nos parece un atentado a la vida. Hemos sabido que el movimiento al socialismo nunca le ha importado la salud de los bolivianos, porque nos han dejado un paupérrimo sistema público de salud, pero lo que estamos pudiendo denotar en este momento es que son un partido indolente, que tienen un desprecio a la vida y que están dispuestos a poner en riesgo la vida de los bolivianos a consecuencia de un acto de votación. Diputada, ¿cómo es que se llega a esta decisión tomando en cuenta tal vez la situación en la que estamos viviendo ahora? Lamentablemente ha primado la consigna política dentro del MAS, ha primado su entusiasmo electoral. Hemos nosotros tratado de convocar a los parlamentarios a que asuman una posición racional y responsable. Sin embargo, no hemos tenido eco. Vemos que existe una presión incluso por parte del expresidente Evo Morales para poder producir las elecciones antes del 3 de agosto. Sin embargo, el día de ayer, la presidenta Yanine Áñez, en las facultades que tiene como presidenta y mandataria de este estado, ha observado esta normativa y la ha devuelto al Parlamento para que sea nuevamente reconsiderada. Entendemos que la señora Eva Copa, en tiempo récord, está tratando de promulgar una norma sin haber convocado a una asamblea para su discusión. Nosotros vamos a observar todos estos procedimientos. Nos parece que están cayendo en una serie de irregularidades que ponen en riesgo todo el proceso electoral que se ha llevado hasta el momento. Es decir, hasta el momento hemos transcurrido 45 días del calendario electoral y parece ser que por esta desesperación que tiene el movimiento al socialismo de querer adelantar las elecciones, estarían incluso dispuestos a cometer irregularidades que le restan credibilidad y que ponen en riesgo todo el proceso electoral. No existe un clima electoral en el mundo y parece ser que al movimiento al socialismo le interesa únicamente abordar esta crisis política que estamos arrastrando desde octubre del 2019 y están dejando de lado algo que es prioridad para todos los bolivianos, que es el tema de salud, pero también algo que nos angustia a todos, que es una situación económica bastante compleja que vamos a atravesar inmediatamente después se levante la cuarentena. Diputada, precisamente sobre eso quiero consultarle, ¿qué tipo de verificación o tal vez propuesta van a presentar los demócratas ante esta situación? Nosotros nos vamos a mantener apegados a los planteamientos y los criterios técnicos que ha emitido el Tribunal Supremo Electoral. Ellos básicamente han manifestado que existirían las condiciones para celebrar las elecciones justamente de acuerdo al rango flexible que han planteado al Parlamento, que está entre el último domingo de junio y el último domingo de septiembre. Además, hay que reconocer que vamos a afrontar a partir de este mes que empezamos el día de hoy, básicamente las más bajas temperaturas y probablemente eso signifique algún
algún factor que pueda incidir en el contagio de este virus que está azotando al mundo, esta epidemia, esta pandemia. Y un aspecto más que quiero hacer hincapié: el movimiento al socialismo se desespera hoy por producir las elecciones. Les preocupa bastante que exista una prolongación de mandato, pero es importante hacerles recuerdo que si los bolivianos nos encontramos básicamente con autoridades nacionales y subnacionales que han prolongado su mandato, que están cumpliendo un tiempo extra, es justamente por culpa del movimiento al socialismo, porque han sido ellos los que han cometido irregularidades en la elección del 2019. Ellos han entorpecido los resultados de esas elecciones. Ellos han violado la Constitución. Si ellos se hubieran apegado a las normas, si ellos no se hubieran atrevido a pretender robar el voto ciudadano emitido en las urnas el 20 de octubre, probablemente hubiéramos tenido autoridades electas legítimamente posesionadas y no estaríamos atravesando esta situación crítica que vivimos en el país desde octubre del año pasado. Ahora, diputada, para finalizar y para que la población también lo pueda entender, ¿en base a qué los demócratas van a trabajar tal vez en una propuesta alternativa ante esta situación? Primero que nada, es importante entender que las leyes en materia electoral, ya sean para el calendario, para el proceso, tienen que ser diseñadas desde el órgano electoral. Y eso es lo que ha sucedido en esta oportunidad, porque el órgano electoral es la institución llamada, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, para organizar, administrar y ejecutar las elecciones. No es el Parlamento quien diseña el proceso electoral. Aquí estamos viendo que los parlamentarios del MAS, al no estar conformes con el cronograma electoral que ha planteado el Tribunal Supremo Electoral, ellos están utilizando su rodillo al interior del órgano legislativo, seguramente para acomodar los tiempos a su beneficio, y es por eso que han modificado la ley del órgano electoral, adelantándola y estableciendo un plazo máximo de 90 días para que se produzca la elección. La posición que se tiene en la bancada de Unidad Demócrata es respetar la autoridad del órgano electoral. Son ellos los que nos tienen que decir cuál es el plazo, cuándo es la fecha, cuándo es más conveniente que se produzca la elección, porque son ellos los que realizan el despliegue del personal, la distribución del material electoral, pero además tendrán ahora que contemplar también la distribución de un material de bioseguridad. Lo que está haciendo hoy el movimiento al socialismo al acelerar las elecciones es básicamente desoír las recomendaciones y las medidas sanitarias que se están aplicando en todo el mundo. En todo el mundo se tenían 31 países que tenían programados procesos electorales. Básicamente todos estos países han postergado sus elecciones. En el caso de Bolivia se ha planteado un tiempo reducido para ver la posibilidad de realizar las elecciones. Parece que este tiempo reducido que incluso planteó el órgano electoral es insuficiente e insatisfactorio para los apetitos políticos que tiene el MAS, y es por eso que ahora básicamente el Parlamento estaría cumpliendo una especie de rol de órgano electoral, porque estarían modificando los plazos del calendario electoral. A nosotros no nos preocupa que modifiquen a su antojo el calendario electoral. Ya lo hicieron en las pasadas elecciones cuando diseñaron las elecciones primarias a su medida y conveniencia. Lo que nos preocupa es el riesgo al que pretenden someter a los bolivianos, porque estarían forzando elecciones donde va a haber conglomerados de personas en los recintos electorales, y básicamente se estaría incumpliendo una serie de restricciones y recomendaciones de salud que se están tomando en el mundo a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Bien, diputada, quiero que por favor me acompañe a revisar la siguiente información importante, porque tiene que ver también con el manifiesto que ha hecho la presidenta Yanine Áñez en su cuenta de Twitter. Por favor, vamos a revisar la siguiente información también para dárselas a conocer a ustedes. Vamos a empezar con Yanine Áñez Chávez, presidenta de Bolivia, en defensa de la vida y la salud de los bolivianos. Rechazo las elecciones que ha convocado el movimiento al socialismo. Hay que hacer elecciones cuando no sean un riesgo de salud. La salud es lo primero.
Tenemos también una carta que la presidenta Yanine Áñez ha manifestado y vamos a leer. Dice lo siguiente: el señor Luis Arce y el señor Evo Morales han decidido convocar a las elecciones presidenciales en plena crisis del coronavirus. Para eso han hecho aprobar una ley de convocatoria por una asamblea que controlan y manipulan a gusto. Denuncio ante el país, denuncio ante el mundo y denuncio ante la comunidad internacional de derechos humanos que esa convocatoria a elecciones es un atentado gravísimo contra la salud y contra la vida de los bolivianos. En Bolivia el voto es obligatorio y obligar a casi 6 millones de personas que se movilicen por la calle en un solo día y en plena pandemia traerá miles y miles de contagios y eso puede generar cientos de víctimas fatales. Lo sorprendente es que el único fin de convocar a las elecciones con semejante rapidez sea la ambición personal de poder del señor Arce y el señor Morales. Mi candidatura tiene fuerza no solo para competir en una elección, sino para ganar las próximas elecciones, pero sería una irresponsabilidad terrible de mi parte poner mis intereses políticos antes que la salud y la vida de los bolivianos, de tal manera que con gusto y firmeza rechazo y así observo la ley del movimiento al socialismo que llama a elecciones y lo hago en defensa de la salud y la vida de mis compatriotas. Queremos hacer elecciones y vamos a las elecciones, pero hay que hacerlas cuando la pandemia lo permita. Lo correcto es que los médicos, los científicos y el propio Tribunal Electoral nos digan la fecha ideal para convocar al voto. Cualquier daño a la salud y a la vida de la gente que cause la insensatez de llamar a las elecciones ahora será responsabilidad del movimiento al socialismo, de Luis Arce, que manipula al MAS, y de Evo Morales, que manipula a Luis Arce y al MAS. Finalmente, mientras que el MAS se dedica a cuidar sus intereses partidarios, yo reafirmo mi compromiso de cuidar la salud de los bolivianos y la economía de las familias bolivianas. Doy esta ley inmoral por rechazada y por observada desde la presidencia de Bolivia. Además, el senador Óscar Ortiz se manifiesta también mediante sus redes sociales y dice lo siguiente: la presidenta Yanine Áñez rechazó inmediatamente la ley aprobada por el movimiento al socialismo porque amenaza la salud y la vida de los bolivianos en plena emergencia del COVID-19. El MAS instala una sesión para promulgar esta ley sin convocatoria previa, lo que vicia de nulidad la sesión. Pero no queda ahí, porque el presidente Evo Morales también se manifiesta mediante las redes sociales. El expresidente y mandatario del país, el legislativo, ha cumplido con Bolivia y ha promulgado la ley para ir a elecciones luego de analizar las observaciones del gobierno de facto. Por la vida legal, con unidad y sensibilidad se puede responder a las demandas del pueblo. Felicitaciones a los y las asambleístas, es lo que manifiesta el expresidente Evo Morales. ¿Qué le parece, diputada Shirley Franco? Hacemos un breve análisis respecto a lo que hemos leído y también sobre lo que las autoridades han manifestado en las cuentas de red social. Primero que nada, vamos a empezar por el expresidente Evo Morales. Es un cinismo que se refiera a las futuras elecciones que vayamos a celebrar en nuestro país únicamente cuando la pandemia lo permita. El señor Evo Morales es el principal responsable y quien ha protagonizado y quien buscaba beneficiarse del fraude electoral que se ha consumado en octubre del año 2019. Esa persona no tiene la más mínima autoridad para referirse al sistema democrático de nuestro país. Y yo creo que a medida que su presencia la busca forzar en el escenario político como un actor, cada vez va a ser más contraproducente con el movimiento al socialismo. Y el pretender promulgar una norma que atenta a la vida y la salud de los bolivianos va a significar un voto castigo al movimiento al socialismo. El aspecto que quiero hacer referencia y puntualizar es algo que escribió la primera mandataria Yanine Áñez en su carta. Ella manifiesta que el voto boliviano no es únicamente un derecho, no es únicamente un acto voluntario, como sucede en el resto de los países del mundo. En el caso de Bolivia, el acto de votación es también una obligación. Entonces, lo que está haciendo el MAS es pretender obligar a millones de bolivianos a que básicamente se expongan en los recintos electorales a únicamente tener que emitir un voto. Yo me pregunto,
¿Qué boliviano se atrevería incluso a asumir las responsabilidades de ser jurado electoral cuando no existen las más mínimas condiciones que le podamos garantizar en temas sanitarios? Hoy por hoy no existe un clima electoral en el mundo. Por tanto, lo que está haciendo el movimiento al socialismo en una actitud bastante entusiasmada en términos electorales es únicamente no solo poner en riesgo la salud de los bolivianos, sino también asumir una conducta totalmente irresponsable. Por tanto, nosotros vamos a observar esta normativa, decirle con claridad al pueblo boliviano lo que el día de ayer la señora Eva Kopa ha promulgado no es absolutamente legal, no está en vigencia y va a ser debidamente observada, porque no pueden pretender y reiniciar o reanudar los plazos de las elecciones cuando aún nos encontramos en cuarentena y cuando aún no sabemos si estamos en un ascenso o vamos a consolidar, aplanar la curva de esta crisis epidemiológica que estamos atravesando. Hoy por hoy el MAS pretende convocar elecciones no basados en criterios técnicos, únicamente basadas en intenciones políticas. Bien. Y eso es totalmente irresponsable. Bien, diputada, las elecciones generales en nuestro país serían en el mes de agosto. Lo cierto es que hay muchas repercusiones. También vamos a conocer diferentes opiniones y para ello daremos seguimiento a la información. Diputada Shirley Franco, ha sido muy valioso y le quiero agradecer también por su amabilidad de estar en contacto con nosotros a través de Bolivisión para todo el país. Muy buenos días. Vamos a continuar con más información.